Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Me llamo Susan, tengo 70 años y hoy viajo a Canadá para visitar a mi hija. Está enferma. No sé qué tan grave es. Me dijo, no te preocupes, Maggie, pero cuando los hijos dicen eso, normalmente significa que sí debemos preocuparnos, ¿verdad? No la he visto en meses. Vive lejos, trabaja demasiado. Siempre dice, mamá, estoy bien, solo cansada. Pero ahora dice algo diferente. Dice, mamá, creo que te necesito. Por eso estoy en este tren. Por eso no estoy en casa ahora, tomando té y viendo las noticias. El tren está en silencio. Algunas personas leen, otras están en sus teléfonos. Yo me siento junto a la ventana, pienso en mi hija, trato de no llorar, trato de mantener la calma, pienso que tal vez solo sea estrés, tal vez solo necesita descansar. Pero otra voz en mi cabeza dice, ¿y si es algo más? Entonces, un hombre se sienta a mi lado. Parece joven, tal vez 35, tal vez 40, no lo sé, no pregunto, no tengo ganas de hablar, pero hay algo extraño en él. No malo, solo extraño. No dice nada. Yo tampoco. Durante muchos minutos permanecemos en silencio. Y entonces, sin pensarlo, hablo. ¿Viajas por trabajo o por otra cosa? Él me mira. Su respuesta es tranquila. Por otra cosa. Espero. Él sigue hablando. Hoy voy a dejar a mi esposa. Me quedo helada. ¿Qué acaba de decir? Ya no soy feliz. Continúa. Discutimos. No hablamos. No siento amor, solo vacío. No sé qué decir. No planeaba esto. Estoy en un viaje para ayudar a mi hija. No estoy aquí para arreglar la vida de alguien. Pero tal vez este encuentro no sea aleatorio. Tal vez este momento no sea un accidente. Le pregunto, ¿la amas? Él dice, no lo sé. Pregunto, ¿quieres amarla? No responde. Y entonces lo siento. Algo dentro de mí dice, este hombre no está buscando una salida, está buscando una razón para quedarse. Aún no se lo digo, pero sé algo que él no sabe. Sé que a veces, cuando creemos que estamos huyendo de un problema, en realidad estamos huyendo de la respuesta. Y aquí viene la parte más extraña. No conozco a este hombre. Ni siquiera sé su nombre, pero siento muy dentro de mí que este hombre también va a ayudarme. Él aún no lo sabe, y yo tampoco, pero pronto, muy pronto, algo inesperado sucederá. Y tal vez, solo tal vez, ambos estamos en este tren por la misma razón.
¿Tú crees en ese tipo de cosas? Miro a este hombre a mi lado. Dice que quiere dejar a su esposa, pero algo en su voz me dice que no está seguro. Sus palabras suenan enojadas, pero su corazón suena confundido. Le pregunto, ¿ella lo sabe? Niega con la cabeza. No, cree que voy a una conferencia. Una mentira. Simple, pero aún así una mentira. ¿Por qué no se lo dijo? ¿Por qué no simplemente se fue? Tal vez porque una parte de él aún quiere quedarse. Él dice, estoy cansado, cada día se siente igual. No hablamos. Ella siempre está ocupada. Yo siempre estoy estresado. Vivimos en la misma casa, pero ya no estamos juntos. Lo entiendo. De verdad, el matrimonio no es fácil. Incluso los buenos matrimonios tienen malas temporadas. Pero, ¿qué debería decirle? ¿Debería decirle que regrese o que siga su corazón? ¿Qué le dirías tú? Él continúa. No peleamos todo el tiempo, pero tampoco reímos. Ya no me siento vivo, me siento invisible. Hago una pausa y luego pregunto, ¿aún haces pequeñas cosas por ella? Él dice, ¿cómo qué? Preparar café, decir buenos días, preguntarle por su día. Luce confundido. Dice, no, desde hace mucho tiempo. Y yo digo, tal vez ella también se sienta invisible. Eso lo sorprende. Permanece en silencio un buen rato. Luego dice algo que me hace dejar de respirar. Ella está enferma. Parpadeo. ¿Enferma? Él asiente, pero no parece grave. Solo cansada, creo. No come bien, no duerme bien. Le dije que fuera al médico, pero no fue. Entonces, algo extraño sucede. Mi mente salta hacia mi hija. Mi hija también está enferma, también cansada, también sin comer, también sin dormir. Y de repente veo un giro que no esperaba. Le pregunto, ¿qué hace tu esposa? Él dice, trabaja en un hospital. Es enfermera. Otro giro. Le digo, qué curioso. Mi hija también es enfermera. Él sonríe un poco. Tal vez se conocen. Yo río. Canadá es grande. Pero aún así, algo dentro de mí susurra. Esto no es una coincidencia. Él me pregunta, ¿y tú? ¿Por qué viajas? Yo digo, para ver a mi hija. ¿No se siente bien? Él dice, espero que no sea nada grave. Yo asiento. Yo también. Volvemos al silencio, pero esta vez no es pesado. Está lleno de pensamientos. Él dice, no sé si estoy tomando la decisión correcta. Pregunto, ¿crees que tu esposa lucharía por ti? Él dice, no lo sé. Pregunto, ¿tú lucharías por ella?
no responde. Y esa es la verdadera tensión, porque a veces la pregunta más grande no es si debo quedarme o irme. A veces la verdadera pregunta es, ¿aún creo que este amor puede crecer? ¿Qué piensas tú? Él me cuenta más. Dice que se casaron hace 10 años. Al principio todo era bueno, divertido, lleno de sueños. Querían una casa, 2 hijos, viajar y tener tiempo. Pero la vida no siguió el plan. Él dice, tuvimos problemas de dinero. Intentamos tener un bebé, pero no pasó. Luego trabajé demasiado. Ella también. Poco a poco dejamos de ser un equipo. Le pregunto, ¿alguna vez fueron a terapia? Él dice, lo hablamos, pero ella dijo que no la necesitábamos. ¿Y tú? Él se encoge de hombros. No quería pelear, así que me quedé callado. Pienso en eso. ¿Cuántas parejas se pierden no por gritar, sino por quedarse calladas? Luego, él dice algo que me sorprende. Soy doctor. Ayudo a personas todos los días, pero no puedo ayudar a mi propio matrimonio. Un giro. No lo esperaba. ¿Eres doctor? Pregunto. Sí, dice. Medicina familiar. Sonrío por dentro, porque de pronto mi corazón susurra algo. Tal vez este encuentro no es casual. Tal vez no conocí a un hombre roto. Tal vez conocí al hombre que mi hija necesita. Pero no se lo digo, aún no. Él continúa. Ella me dijo la semana pasada, ya ni siquiera sé quién eres. Y yo dije, tal vez yo tampoco lo sé. Después de eso, hice mi maleta. Le pregunto, ¿la amas? Él suspira. A veces creo que sí. Otras veces creo que solo extraño los viejos tiempos. ¿Quieres ser feliz? Pregunto. Por supuesto, dice. Pregunto. Entonces, ¿por qué huyes? Él guarda silencio. Continúo. La felicidad no está en otra casa, ni en otra mujer, ni en el silencio. A veces, la felicidad está detrás de una conversación difícil que tenemos demasiado miedo de tener. Él me mira por un largo segundo. Luego pregunta, ¿por qué te importa? No me conoces. Sonrío y digo, tal vez no te conozco, pero conozco el amor, conozco los errores, conozco el silencio y conozco el dolor. Puedo sentir algo cambiando dentro de él, como una pequeña puerta que se abre. Él dice, creo que quiero intentarlo una vez más, pero no sé cómo. Y entonces, otro giro. Digo, empieza con un mensaje, no largo, solo real. Dile algo verdadero. Él asiente, saca su teléfono, miro hacia otro lado.
No le pregunto qué escribe, pero puedo verlo. Sus manos tiemblan. Dice, escribí, te extraño, aún me importas. ¿Podemos hablar esta noche? Pregunto, ¿cómo te sientes ahora? Él dice, asustado, pero también más liviano. ¿Tú crees que ese mensaje es suficiente? ¿Crees que un solo texto puede cambiar una historia? Porque yo sí lo creo. Y tal vez esto sea solo el comienzo. El tren se acerca a la siguiente gran estación. Sé que no nos queda mucho tiempo para hablar, pero tal vez las palabras más importantes aún están por llegar. Él vuelve a mirar su teléfono. Aún no hay respuesta. Su esposa no ha contestado. Él dice, tal vez está ocupada. Yo digo, o tal vez está pensando. Eso no es malo. Él asiente, pero puedo sentir el miedo creciendo dentro de él. Él dice, ¿y si no responde? ¿Y si es demasiado tarde? Yo pregunto, ¿y si no lo es? Él dice, ¿y si regreso y ella no me quiere? Yo pregunto, ¿y si solo está esperando una señal y esta es? A veces, cuando tenemos miedo, imaginamos todas las cosas malas que pueden pasar. Pero, ¿y si también imaginamos las buenas? Entonces suena su teléfono, un mensaje. Lo abre lentamente, lo lee en silencio. Sus ojos no se mueven, solo mira la pantalla. Yo espero, no pregunto, no hablo. Finalmente dice, ella dijo que sí. Pregunto, ¿sí a qué? Él dijo que sí, que podemos hablar. Quiere verme. Siento una pequeña ola de paz. Él sonríe, una sonrisa de verdad, tal vez la primera, y luego otro giro, uno grande. Me pregunta, ¿a dónde vas otra vez? Yo digo, a Canadá. Mi hija está enferma, me necesita. Él parece sorprendido, dice, ¿a qué hospital? Le digo el nombre, él me mira, su rostro cambia. Dice, ahí trabajo yo. Me congelo. ¿Qué? Asiente. Ese es mi hospital. Trabajo en el departamento de medicina interna. Ahora no sé qué decir. Pregunta, ¿cómo se llama tu hija? Le digo, escribe algo en su teléfono, tal vez revisa el sistema. Luego dice, ella vino la semana pasada. No la atendí, pero vi su expediente. Necesita cuidado. Nada demasiado grave, pero sí necesita ayuda. Buena comida, descanso, vitaminas, alguien que la cuide. Y así el giro más grande de todos.
este hombre, este extraño que casi deja a su esposa esta mañana, podría ser quien ayude a salvar a mi hija esta noche. ¿Puedes creerlo?, le pregunto. ¿La ayudarás? Él dice, sí, quiero hacerlo. Lo haré. Lo miro, sonrío, y luego le pregunto, ¿todavía crees que este fue un viaje en tren al azar? Él niega con la cabeza. No, ya no. Ahora quiero preguntarte, ¿crees que algunas personas se encuentran por una razón? ¿Crees que una conversación puede salvar dos vidas al mismo tiempo? Porque yo sí, y ahora sé por qué tomé este tren hoy. El tren se detiene en la próxima gran estación. Más personas suben, algunas bajan. Él no se mueve, yo no me muevo. Ambos permanecemos en nuestros asientos, pero algo dentro de nosotros ya no es igual. Él dice, creo que necesitaba encontrarme con alguien hoy. No un amigo, no un doctor, solo alguien. Sonrío. A veces los extraños dicen lo que nuestra familia no puede. Y luego otro giro. Él pregunta, ¿puedo decirte algo extraño? Yo digo, claro. Él dice, esta mañana, antes de salir de casa, vi una foto en nuestro refrigerador. Era del día de nuestra boda. Casi la tiré, pero algo me detuvo. Pregunto, ¿qué te detuvo? Él dice, no lo sé, pero ahora creo que fue este momento, este tren, esta charla. Me pregunto cuántas cosas pequeñas nos detienen por una razón. Una foto, un mensaje, un desconocido. ¿Y si son señales? Él continúa. Mi esposa mandó otro mensaje. Dijo, no quiero perderte, pero no quiero al viejo tú. Quiero que seamos mejores. Un giro que no esperaba. Ella sí lo quiere, pero también quiere un cambio. Me muestra el mensaje. Es corto, pero lleno de verdad. Pregunto, ¿quieres ser mejor? Él dice, sí, solo olvidé cómo. Luego dice algo que hace que mi corazón se detenga por un segundo. Creo que tu hija me ayudó y ni siquiera me conoce. Pregunto, ¿qué quieres decir? Él dice, tu amor por ella me recordó cómo debería sentirse el amor, no con enojo, no en silencio, sino fuerte. Ese giro me sorprende. No esperaba que mi historia ayudara a la suya. Luego otro giro. Revisa algo en su teléfono. Dice, tu hija tiene una cita mañana. Necesita un seguimiento. Asiento. Él dice, yo seré el doctor. Me aseguraré de que esté bien. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las probabilidades? ¿Qué posibilidades hay de que un hombre que quiere dejar a su esposa
termine tratando a la hija de la mujer que lo convenció de quedarse. ¿Coincidencia o algo más grande? Él se levanta. Va a bajarse en la siguiente parada. Le digo, espero que ambos encuentren su camino. Él dice, ya lo empezamos. Luego me pregunta, ¿crees que dos personas pueden volver a enamorarse incluso después de casi rendirse? Yo digo, sí, pero solo si ambos corazones siguen abiertos. Me mira una última vez, luego dice, gracias por abrir el mío. Y así se va. Pero algo me dice que esta historia no ha terminado. ¿Qué piensas tú? ¿Lo lograrán? ¿Lucharías por amor o te alejarías? Llego a Canadá esa misma tarde. Mi hija me espera. Se ve cansada, más de lo que esperaba. Su sonrisa es pequeña. Sus ojos están débiles. Siento algo en el pecho, tal vez miedo, pero no lo muestro. Solo digo, estoy aquí. Ella me abraza y dice, me alegra que hayas venido. Quiero decir muchas cosas, pero no lo hago. Aún no. Al día siguiente, vamos a su cita de seguimiento. Ella no sabe quién es el doctor. No le digo nada, solo espero. Y entonces, él entra a la sala, el hombre del tren. Me mira, lo miro, pero no decimos nada sobre ayer. Este es su momento ahora. Revisa su expediente, le hace algunas preguntas. Escucha con atención, toma notas, luego dice, vas a estar bien, necesitas descansar, necesitas vitaminas y necesitas a tu mamá por ahora. Ella sonríe, yo sonrío, pero por dentro siento otra cosa. Alivio, gratitud, una extraña paz. Después de la visita, él sale, pero antes de irse, se vuelve y me dice en voz baja. Hablé con ella, lloramos, hicimos un plan. No nos vamos a rendir. Yo susurro, estoy orgullosa de ti. Él dice, ayer salvaste más de una vida. Y luego desaparece de nuevo, como antes. Más tarde, esa noche, mi hija me pregunta, ¿crees en el destino? Le pregunto, ¿por qué lo preguntas? Ella dice, no sé, hoy se siente especial. Sonrío. Quiero contarle todo sobre el tren, la charla, el giro, pero no lo hago. Aún no. Tal vez algún día. Ahora me siento aquí y pienso en lo extraña que es la vida. Subí a un tren para cuidar a alguien y de alguna manera terminé ayudando a alguien más. O tal vez a dos personas. O tal vez ellos me ayudaron a mí, porque algo ha cambiado en mí también. Me siento más fuerte, me siento necesitada, me siento útil de nuevo.
Y tal vez esa sea la verdadera lección aquí. A veces creemos que somos los que damos ayuda, pero al final somos los que recibimos algo más grande. Ahora quiero preguntarte, ¿qué habrías hecho tú en ese tren? ¿Habrías hablado con un desconocido? ¿Habrías dado un consejo? ¿Habrías tomado el riesgo? Y más que eso, ¿crees que un momento puede cambiarlo todo? Porque yo sí. Y creo que el amor real, no es algo que se encuentra, es algo por lo que se lucha, algo que se cultiva, algo que se elige una y otra vez. A veces buscamos señales grandes. Esperamos respuestas perfectas. Pensamos que el cambio necesita un gran plan o un momento perfecto, pero tal vez el cambio comienza con una pequeña conversación, un mensaje, un desconocido, una decisión. Esta historia no es solo sobre un viaje en tren, es sobre escuchar, sobre detenerse, sobre preguntar a alguien, ¿estás bien? Y decirlo de verdad. Muchas personas se sienten cansadas, perdidas, invisibles, incluso dentro de sus propios hogares, incluso al lado de quienes aman. Pero eso no significa que el amor se ha ido. A veces el amor solo está esperando a que alguien hable, esperando a que alguien lo intente otra vez. ¿Conoces a alguien que necesita una segunda oportunidad? O tal vez tú eres quien la necesita. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de escuchar, no esperes el momento perfecto. Tal vez el momento es ahora. Porque el amor no es solo algo que sentimos, es algo por lo que luchamos, es algo que reconstruimos paso a paso. Así que ahora te pregunto, ¿alguna vez has querido rendirte con alguien y luego cambiaste de opinión? ¿Alguna vez necesitaste que alguien te recordara que tu historia aún no ha terminado? Si la respuesta es sí, tal vez esta historia sea una señal para ti también.